Señor Jesús, te damos gracias una vez más, Padre, por este tiempo que nos permite, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque podemos estar aquí en tu presencia, preparándonos para recibir tu palabra, Señor. Te pido que abras nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos estar, Señor, atentos a tu palabra, que la podamos recibir con poder, con autoridad, y que podamos salir de aquí cambiados, diferentes de cómo llegamos. Que no sea un servicio más, que no sea un mensaje más, pero que tú toques cada vida, Señor. Oramos para que limpies este lugar, que quites todo lo que estorba, todo lo que pueda interponerse para que tu palabra llegue a nuestras vidas. Toda incredulidad, toda apatía la quitamos del medio y declaramos que este lugar está lleno de tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hoy vamos a empezar una serie de mensajes titulada Dando una mirada parcial a Dios. Una mirada parcial quiere decir algo que no podemos ver claramente. No podemos ver claramente a Dios por muchas razones. Vamos a estar aprendiendo ahora. El subtítulo es ¿qué pasa cuando vemos a Dios? ¿Qué pasa cuando vemos a Dios? ¿Usted ha visto a Dios? Yo creo que nadie hemos visto a Dios cara a cara. Dice la Biblia que no podemos resistir la presencia de Dios si lo miráramos cara a cara, pero sí podemos ver en Él sus obras, sus maravillas, lo que Dios tiene para nosotros, y eso es lo que vamos a estar tratando en este día. Hoy vamos a compartir con ustedes qué pasa cuando vemos a Dios. Isaías vio a Dios y su vida cambió completamente. En estos textos que vamos a leer ahora, vamos a ver cómo Dios trata con el profeta Isaías, y también vamos a ver qué es lo que impide que nosotros podamos ver a Dios claramente, que podamos ver a Dios con claridad, que podamos ver a Dios en una manera clara, porque Dios quiere tratar con nosotros. Tenemos que estar atentos y enfocados en Él, no distraernos, no hacer cosas que nos distraen para apartarnos de la mirada de Dios. Amén. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo en este día. Pero antes de entrar en el mensaje, quiero leer un texto. No está ahí en la pantalla, pero es el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 26 al 27. Aquí vamos a ver cómo nosotros como humanos, la gente hoy y en el Antiguo Testamento, eran personas pues que desobedecían a Dios, oían la voz de Dios, pero no obedecían. Y ustedes saben la historia del pueblo de Israel, cómo Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y puso a Moisés para que él fuera el encargado de sacarlos de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Durante ese trayecto ellos sufrieron, ellos padecieron muchas cosas, luchas, tribulaciones, pero fue por la desobediencia a Dios. Ellos no se sometían a Dios y por eso pagaban las consecuencias. Cuando Dios les decía, de alguna manera siempre les proveyó alimento, comida para que ellos sobrevivieran. Donde no había nada, Él les proveía con un tipo de polvo de harina que se llamaba maná. Ustedes saben la historia, pero Dios le dio instrucciones a Moisés para que él les dijera que fueran a recoger maná todos los días, desde el primer día de la semana hasta el día sexto. Pero les dijo, el día séptimo no pueden ir porque no va a haber nada. Así de que el día sexto tienen que recoger el maná, el alimento, para el día séptimo, porque el día séptimo era sábado y nadie trabajaba. Entonces Dios quería que el día sexto recogieran el maná que iban a utilizar el día séptimo. Y dice allí en Éxodo capítulo 16, verso 26 al 27, dice, deben recogerlo durante 6 días, porque el día séptimo, que es sábado, no encontrarán nada. Mire bien lo que les dice Dios allí. El día séptimo no va a haber nada. Y sigue diciendo en el 27, algunos israelitas salieron a recogerlo el día séptimo, pero no encontraron nada. Este es el tipo de gente con la que Dios trata en el Antiguo Testamento y hoy. Siempre Dios está tratando con nosotros, hablándonos de una manera, pero nosotros, aun cuando oímos la voz de Dios, hacemos lo que nosotros queremos. Amén. Vamos a entrar ahora sí en el mensaje, y esto vamos a estar en el texto de Isaías capítulo 6, verso 1 al 13, es donde vamos a enfocarnos en este día. Como el tema de hoy es dando una mirada parcial a Dios, una mirada que no es clara, una mirada como que estamos viendo a Dios con una nube, con una neblina, pero no lo vemos claramente. ¿Por qué pasa eso?
Aquí el profeta Isaías vemos que vino al templo y miró a Dios en una manera muy especial, en una manera clara, y su vida fue cambiada. Isaías capítulo 6 nos muestra que lo que sucedió cuando Isaías vio a Dios con claridad. Este capítulo se divide en dos partes. La primera parte habla de que Isaías ve a Dios con claridad y su vida fue cambiada. La segunda parte nos muestra cuando el pueblo de Judá era un pueblo bendecido por Dios. Dios los había bendecido una y otra vez, pero ellos fueron desobedientes. Ellos no acataban las órdenes, eran bendecidos una y otra vez, pero ellos desobedecían a Dios en muchas ocasiones. Entonces Dios quería tratar con ellos, pero ellos no podían mirar a Dios con claridad. Este es el pueblo de Israel y muchas veces en nuestros días también nosotros hacemos lo mismo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere tratar con nosotros, pero nosotros no obedecemos la voz de Dios. Ahora, en primer lugar, ¿por qué fallamos en ver a Dios con claridad? ¿Cuál es el problema? Número uno, ¿por qué fallamos de ver a Dios con claridad? Porque somos indiferentes. Porque es la indiferencia lo que nos hace no ver a Dios con claridad. Vemos que Dios quiere hablarnos, quiere bendecirnos, pero nosotros somos indiferentes. En Isaías capítulo 6, verso 9 al 13, dice allí, Dios le habló a Isaías y le dice, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban, haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, entiendan con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces exclamé, mire bien lo que está haciendo aquí, Dios está enviando a Isaías a hablarle a un pueblo que no iban a obedecer, un pueblo que estaban cegados, que estaban sordos espiritualmente, y el profeta aquí le dice, entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Señor? Él sabía que no lo iban a escuchar y le dice, ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? ¿Cuánto tiempo tengo que estar hablándoles a un pueblo que no me va a responder positivamente? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos desolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede totalmente abandonado. Y si alguno queda en la tierra, una décima parte, esta volverá a ser devastada, pero así como al talar la encina y el roble, queda parte del tronco, esta parte es la simiente santa. Entonces vemos ahí ¿por qué fallamos en ver a Dios con claridad? Número uno, porque nos rebelamos en contra de Dios, por nuestra rebeldía. Cuando la gente está en rebelión, no puede ver con claridad a Dios. Cuando entramos en una área de ser rebeldes, no podemos ver a Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen jóvenes que se rebelan contra los padres? Yo creo que todos pasamos por una etapa cuando estamos en la juventud y nosotros no podemos hacer entender a los jóvenes. Ellos se rebelan en contra de nosotros. Y cuando ellos se rebelan, cuando los jóvenes están en rebeldía, ellos no pueden ver el poder de los padres con claridad, la autoridad de los papás con claridad. Ellos están enfocados en sí mismos y por más que les dice uno, por más que les habla, ellos no entienden. Y cuando ellos se rebelan, ellos entran en un área que no pueden ver a los padres con el respeto que deberían de verlos. No pueden obedecerlos, no pueden reconocer que ellos tienen la autoridad, que ellos tienen el poder sobre los jóvenes. Entonces, esto es lo que causa que nosotros no veamos a Dios con claridad. Es fácil predicar a personas. Vemos que el profeta Isaías fue enviado a predicar a un pueblo que no lo escuchaba. Y yo aquí es un privilegio que vengo y hablo la palabra de Dios a ustedes, porque ustedes han estado aquí con el deseo de aprender la palabra. Y yo sé que cualquier palabra que sea predicada, ustedes la reciben con gozo. Pero es difícil, como el profeta, póngase en el lugar de él, que fue a predicar a un pueblo donde de antemano ya sabía que no lo iban a escuchar. Es difícil, es frustrante decir, ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? Pues Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a oír su palabra. Y es un privilegio cuando uno predica aquí a un pueblo que tiene deseos de escuchar la palabra.
Nosotros estamos bendecidos, estamos en la gloria cuando sabemos que le predicamos, hablamos la palabra a familias que vienen con problemas, con situaciones difíciles y que quieren escuchar la voz de Dios para ponerla por obra en sus vidas y ser de bendición. Amén. ¿Cuántos estamos entendiendo? Amén. Cuando nosotros entramos en rebeldía, entramos en un área de pecado, porque el pecado es claramente, dice la Biblia, desobedecer a Dios y rebelarnos contra Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, dice: así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Si nosotros sabemos que rebelarnos contra Dios es pecado y nos seguimos rebelando contra Él, estamos en pecado. Amén. Si nosotros sabemos que desobedecer a Dios es pecado y lo desobedecemos, estamos en pecado. Y nosotros al entrar en pecado, entramos en un área donde el pecado nos lleva a la perdición. Y nosotros somos libres de decidir qué queremos hacer. ¿Queremos desobedecer a Dios? ¿Queremos estar en una vida, en una comunión con Dios? ¿O queremos desobedecerlo? ¿Queremos apartarnos de Dios? Cuando nosotros entramos en rebelión, no podemos ver con claridad a Dios. No podemos oírlo con claridad. Tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros entramos en rebelión, empezamos a caer en un área de imprudencia, a vivir en una área de negligencia. ¿Cuántas veces usted escucha que jóvenes, aún adultos, están viviendo una vida desordenada? Cuando nosotros entramos en rebeldía contra Dios, entramos en una vida desordenada donde creemos que no necesitamos de Dios, creemos que nosotros podemos salir adelante por nosotros mismos. Y eso nos trae a nosotros pruebas, luchas en nuestro hogar, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque desobedecemos a Dios, entramos en imprudencia. Este es un ciclo que se miraba en el Antiguo Testamento cuando Dios trataba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en un tiempo de luchas donde venía en guerras contra otras ciudades y otras ciudades se apoderaban de ellos, los vencían, los derrotaban. Y ellos se arrepentían y se rendían a Dios y pedían ayuda a Dios, pero se volvía a repetir el ciclo. Y es lo que nosotros como creyentes muchas veces hacemos también. Muchas veces nosotros está bien todo y estamos bien con Dios, pero poco a poco, si nos apartamos de Dios, si nos salimos de la voluntad de Dios, entramos en una área de imprudencia. Empezamos a vivir negligentemente nuestras vidas, una vida desordenada, y al vivir ahí caemos en rebeldía. Caemos a un estado de rebeldía donde poco a poco tenemos más problemas en nuestras vidas. Poco a poco entramos en ruina. El estar en rebeldía nos lleva a la ruina. Y el estar en la ruina, cuando tocamos fondo, Dios dice: hasta que tú entiendas que estás en problemas, vas a reconocer. Y muchas veces tenemos que tocar fondo. Tenemos que enfrentar problemas difíciles. Muchas veces en el matrimonio. El matrimonio se empieza a deshacer, se empieza a desbaratar, empieza a haber conflicto, y hasta que ya miramos que el matrimonio está para separarse, es cuando decimos: te necesito, Señor. A veces es un problema con los hijos, cuando vemos que los hijos se rebelan, cuando los hijos entran en drogas, en alcoholismo, en pandillas, en violencia, en alcohol, en cada cosa que los va a destruir, es cuando decimos: Señor, te necesito. Y empezamos a clamar a Dios, pero mientras todo está bien, dejamos a Dios a un lado. Entramos en una área de ruina, y cuando entramos en ruina, cuando ya no tenemos otra salida, viene el arrepentimiento a nosotros. Nos arrepentimos y Dios nos perdona, pero quedan marcas ahí. Dios nos restaura. Cuando venimos al arrepentimiento es cuando Dios dice: yo estoy aquí, yo quiero ayudarte, pero tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Cuando hay arrepentimiento genuino, porque muchas veces nos arrepentimos de algo, pero solo mientras las cosas se estabilizan y después seguimos igual. Cuando viene el arrepentimiento hay una restauración. Dios nos restaura, Dios nos perdona, Dios nos vuelve a renovar, y Él quiere que empecemos de nuevo. Muchos creen que cuando nosotros nos equivocamos, que cuando nosotros fallamos, estamos perdidos y Dios olvidó de nosotros y Dios no nos perdona y no hay reconciliación. ¿Quién somos nosotros para juzgar? ¿Quién somos nosotros para decir cómo debe de trabajar Dios? Dios quiere
renovarnos, quiere restaurarnos. Y vemos que el ciclo se repite otra vez. Después que hay arrepentimiento, después de que hay restauración, volvemos otra vez a caer en una vida desordenada, como el pueblo de Israel lo hacía. Día con día Dios los restauraba, Dios los sacaba de problemas, pero después se olvidaban de Él. Volvían a caer en la ruina, volvían a caer en desobediencia, en rebeldía. ¿Por qué fallamos en ver a Dios claramente? Número 2, porque ponemos a Dios en una caja. Le formamos un lugar a Dios donde solamente lo que nosotros creemos de Dios es lo que creemos que Dios puede hacer. Si Dios no actúa como yo creo, como yo pienso, como a mí me enseñaron, creemos que no es Dios el que puede obrar de diferentes maneras. ¿Y quién somos nosotros para decirle a Dios cómo tratar con los diferentes casos, con los diferentes problemas? ¿Quién somos nosotros para decir, porque la Biblia dice esto, Dios no puede hacer esto? A veces lo encajonamos y no va de acuerdo a lo que nosotros pensamos y no lo creemos. Y decimos, si no es como yo lo creo, no es Dios. Pero ¿quién somos nosotros? Aquí vemos en la palabra de Dios un caso donde había un hombre. Yo no sé si usted ha escuchado la historia de un hombre que tenía lepra. Ustedes recuerdan ese caso. Un hombre que se llamaba Naam tenía lepra y quería ser limpiado, pero a su idea. Quizás como él había visto que había sanado Dios a otras personas, él creía que era la única manera en que Dios lo podía sanar a él. Este hombre no era un hombre creyente, no era un hombre temeroso de Dios, pero quería ser sanado por Dios y creía que Dios lo podía hacer. Entonces vemos ahí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a ver la historia. Dice ahí en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, verso 10 y 11, dice, entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Esto es lo que el profeta le estaba diciendo a Naam, que tenía lepra, y le mandó decir, le envió mensajeros diciéndole, ve y métete 7 veces en el río Jordán y tu piel quedará limpia. ¿Y qué hizo Naam? Naam no lo creyó. Él dijo, Naam se enfureció. Mire lo que dice ahí la palabra, dice, se enfureció y se fue enojado. Muchas veces cuando nosotros oímos la palabra de Dios, que Dios puede hacer cosas de alguna manera que Dios quiere, nos enfurecemos porque nos dicen, eso no es lo que la palabra de Dios enseña, eso no es lo que la Biblia enseña, y nos volvemos muy bíblicos, muy como que queremos ser muy, se dice, que solamente lo que yo creo, eso es lo que Dios puede hacer, pero Dios no podemos limitarlo. Amén, Dios puede actuar de diferentes maneras, y vemos aquí el ejemplo que este hombre se fue enojado porque no era lo que él esperaba. Él dijo allí, yo creí, mire lo que él creía, y muchas veces es lo que nosotros hacemos. Nosotros decimos, yo creí que Dios actuaba de este modo, yo creí que Dios actuaba de este otro modo. Dice, yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente, o sea que está formando el cuadro a su manera, como él creía que era lo correcto. Que él saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. O sea que él está poniendo sus reglas. Yo creí que el Señor podía venir aquí, que el profeta tenía que venir a recibirme, y tan solo con mover su mano mi piel sanaría. Él pone sus reglas, él no deja que Dios trabaje de la manera que él quería. Para él, el que fuera a meterse al río 7 veces era algo ridículo. ¿Cómo así voy a sanarme? Él no lo creía. Entonces él se enfureció. Naam pensó que solamente Dios podía funcionar de la manera que él lo había metido en una caja, y no creía que Dios podía salir de ese lugar y hacer las cosas diferentes. No está allí, pero en el capítulo que estamos leyendo, verso 12, sigue diciendo la historia. Lo que él dijo después de que lo mandó a bañarse, fíjese, se le hacía poca cosa el río Jordán. Y él dice, ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? O sea, dice él, ¿por qué me manda a bañarme, a meterme al agua del río Jordán si hay otros lagos, otros ríos más bonitos? Amén. Y dice, ¿acaso no podrías zambullirme en esos y quedar limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó.
Mire cómo es la cosa. A veces Dios te quiere sanar, te quiere liberar de cosas, de luchas, de pruebas que estás pasando, pero tú quieres poner las reglas, tú quieres poner los métodos y encierras a Dios en un lugar donde dices, si no es así, Dios no puede obrar. Y tú eres el que te formas la idea de Dios. Pero dice en el verso 13, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle. Más bien sus criados, fíjese que estaban más en una manera más positiva, creyendo que Dios podría sanarlo. Y le dicen sus criados, entonces sus criados se acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no lo habría hecho acaso? Ellos le dicen, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo más difícil, ¿usted lo habría hecho? ¿Por qué no hace esto que le están pidiendo para que sea sano? Si él es ir a meterse al agua 7 veces y quedar limpio de su lepra, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no obedece? Le dicen sus criados. Con más razón, si lo único que le dicen a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces. Después de que sus criados le dijeron, él obedeció. Se sumergió 7 veces según se lo habían ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño. Él fue sanado, fíjese, y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. A mí me llama la atención ahí 2 palabras, fíjese, en el verso 11 dice, yo creí. Él creía a una manera, él creía de un modo. Y en el verso 15 dice, ahora yo reconozco. Cuando en el verso 11 él está formando a Dios en una caja, lo está poniendo ahí donde dice, Dios no puede obrar de otra manera. Cuando él ve la mano de Dios en su vida, que él queda limpio de su lepra, entonces él reconoce y dice en el verso 15, ahora reconozco. Hasta entonces, hasta que vemos el milagro, entonces creemos a Dios. Mientras nos dicen Dios puede sanarte de este modo, Dios puede obrar de esta manera en tu vida, no lo creemos. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a lo que nosotros creemos y encerramos a Dios en una caja. ¿Por qué fallamos de ver a Dios claramente? Número 3, porque vemos a Dios a través de nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos hacemos una idea de Dios de acuerdo a lo que nosotros somos. Si no es como yo soy, no es Dios. Si yo soy de un carácter fuerte, creo que así tiene que ser Dios, de un carácter fuerte. Y si usted es de un carácter fuerte, cree que Dios es así. Y ese modo de ser se relaciona con el libro de Éxodo, donde Dios es un Dios que dice, ahí en el capítulo 20, verso 3, dice, no tengas otros dioses además de mí. Nos relacionamos cuando somos de un carácter fuerte, como que así es Dios. En segundo lugar, una persona que es tranquila, relaciona a Dios con él siendo un Dios tranquilo, y su verso favorito sería Juan capítulo 10 verso 11, donde dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Queremos acomodar a Dios a como nosotros somos, como es nuestro carácter, como es nuestra forma de ser. En tercer lugar, gente callada, quieren ver a Dios como un Dios calmado. En Hebreos capítulo 13 verso 8 sería un versículo favorito de ellos, y dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Él no cambia. Y en cuarto lugar, una persona que es muy detallista y que es muy organizada, que tiene todas las cosas en orden, se relaciona como que Dios es el Dios que habla ahí en Mateo capítulo 10 verso 30, donde dice, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de su cabeza, como un Dios perfecto, un Dios de perfección, un Dios ordenado. Así nos relacionamos con Él, y de acuerdo a nuestra personalidad creemos que Dios es. Pero hay 2 problemas. Hay 2 problemas cuando lo relacionamos con el carácter que somos nosotros. Número 1, una vida balanceada. ¿Cuántos saben que todos tenemos diferentes formas de ser, diferentes formas de carácter, diferentes dones, talentos, fortalezas, diferentes habilidades? Y Dios no puede estar así ajustándose a cada uno. Dios es único. Él no se va a ajustar a lo que tú eres ni a lo que yo soy. Cuando tenemos una vida balanceada, unos pueden tener una vida equilibrada mejor que otros.
El segundo punto es que hacemos como una exclusividad de Dios. Si las demás personas no creen como yo soy, están equivocadas y solamente creemos que nosotros tenemos la razón. No oímos comentarios o opiniones de otras personas y creemos que también así es Dios. Si Dios no se identifica con la forma que yo soy, no es Dios. Solamente de lo que yo pienso, y lo vemos en personas que queremos que piensen como yo pienso, y si no piensan así, están equivocados, están desobedeciendo a Dios. Tenemos que ser flexibles porque Dios nos entiende a todos. Todos tenemos diferentes formas de ser, diferentes dones y talentos, y por eso formamos el cuerpo de Cristo en la iglesia. Unos saben tocar un instrumento, otros predican, otros enseñan, y juntos todos hacemos la obra de Dios. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Gloria a Jesús. Número 5, miramos a Dios a través de los medios el número 4 es que miramos a Dios a través de nuestros padres. Si nuestros padres eran unos padres exigentes, creemos que así es Dios con nosotros también. Si nuestros padres eran unos padres débiles de carácter, creemos que así es Dios. Tenemos una imagen de Dios de acuerdo a como nuestros padres fueron. Y a veces eso nos impide que veamos a Dios con claridad. Si tuvimos unos padres que nos daban todo, que nos consentían comprándonos ropa nueva, zapatos nuevos, juguetes nuevos, formamos a Dios en una idea de que Él tiene que darnos todo lo que yo le pida, porque lo queremos igualar a nuestros padres, a como nuestros padres fueron. Número 5, ¿por qué fallamos en ver a Dios con claridad? Porque lo miramos a través de los medios de comunicación, especialmente en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Ustedes saben cuánto ha crecido lo que es los medios de comunicación, el internet, la televisión, y cuántos mensajes, predicadores, pastores, iglesias salen en la televisión. Y muchas veces nosotros nos acomodamos a decir, no tengo que ir a la iglesia, en la casa puedo ver el mensaje a través de una página de internet. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Amén. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejemos de congregarnos como muchos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros. Dios quiere que nos congreguemos, aun cuando haya mensajes en el internet. Yo entiendo que muchas veces podemos estar enfermos, podemos estar en una situación que no podemos venir a la iglesia y podemos ver un mensaje en la televisión. Pero no podemos acostumbrarnos a decir, la televisión va a ser mi iglesia. Mi televisión o el internet en mi casa va a ser la casa de Dios. ¿Por qué? Porque allí en Hebreos nos dice, no dejemos de congregarnos. ¿Cuál es el motivo que Dios quiere que nos congreguemos? Que nos animemos unos a otros. Amén. Que nos apoyemos, que oremos los unos por los otros. Yo no sé si tú cuando te quedas en tu casa y dices voy a ver el mensaje a través de la televisión, tú no le puedes decir, televisión, ora por mí porque estoy enfermo. O ¿sabes qué? Internet, computadora, yo voy a interceder por ti. O estás desanimada televisión, o estás desanimada computadora, yo voy a interceder por ti. No podemos hacer eso. Dios quiere que nos congreguemos con el propósito de apoyarnos unos a otros, de orar unos por otros. Y muchas veces vemos a Dios, nos acostumbramos a ver a Dios a través de los medios de comunicación. ¿Por qué fallamos en ver a Dios claramente? Número 6, porque somos indiferentes. Somos indiferentes a Dios, somos apáticos. Venimos a la iglesia con una actitud de indiferencia. Venimos a la iglesia muchas veces solamente a criticar lo que se hace en la iglesia. Venimos a la iglesia muchas veces solamente a ver cuánta gente vino, a contar, a llevar allí la cuenta, si la iglesia está creciendo, si la iglesia está bajando, si están cantando canciones nuevas, si están cantando las últimas alabanzas de hace años. Y venimos con una actitud negativa, venimos con una actitud de indiferencia. No vinimos con un corazón dispuesto a oír el mensaje de Dios, la palabra de Dios, qué quiere hablar Dios a mi vida, pero vinimos con una actitud negativa, una actitud que es indiferencia, apatía, negativismo,
Y eso lo transmitimos a los demás. Amén. Tenemos que venir con una actitud de decir, Señor, háblame a través de tu palabra. ¿Qué tienes para mí en este día? Así sea una palabra muy simple, muy sencilla, pero decir, habla a mi vida, te necesito. Tenemos que venir con una actitud de ayuda, de ver en qué podemos servir en la iglesia, en qué podemos ayudar. No podemos venir aquí a decir, quiero que me sirvan, quiero que me atiendan, sino una actitud positiva. Amén. Usar nuestros dones, nuestros talentos que Dios nos ha dado, ponerlos por obra, ponerlos en práctica, dejar de ser indiferentes. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es, ¿qué pasa cuando miramos a Dios claramente? Ya vimos qué es lo que nos impide ver a Dios en una manera clara, en una manera donde no haya una nube allí que lo podamos ver claramente. No una mirada parcial, no una mirada que nos impide ver a Dios tal como Él es. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es ¿qué pasa cuando miramos a Dios claramente? Hay un proceso que tenemos que pasar para poder ver a Dios claramente. Número 1 es la confusión, o cuando estamos en una serie de problemas. Cuando estamos metidos en un problema es cuando buscamos a Dios. Y cuando decimos, Señor, yo quiero verte cara a cara, te necesito. Estoy pasando una situación difícil y quiero verte con claridad, quiero ver qué tú tienes para mí. Si estoy enfermo, quiero que me sanes. Si estoy en un problema del matrimonio, quiero que restaures mi matrimonio. Es cuando estamos confundidos, cuando estamos luchando en medio de esta situación, cuando clamamos a Dios. Cuando pasamos por un montón de problemas, es cuando queremos ver a Dios con claridad. Aquí vemos el profeta Isaías en el capítulo 6, verso 1. En el verso 1 dice, el año de la muerte del rey Usías. Ahí fue cuando este pueblo entró en confusión. Dice que el rey había sido un buen rey y todo Israel había estado en una situación económica bien, en una situación de seguridad bien, en una situación buena, pero el rey falló, el rey falleció y el pueblo de Israel entró en una área de confusión. Ellos dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué va a pasar si el rey ya no está aquí? Israel tenía prosperidad, estaba bendecido. Algunos de hoy nosotros tenemos problemas, estamos pasando situaciones difíciles, pero sin embargo en medio de ese problema es cuando podemos decir, Señor, te necesito, y salir del problema del estado de confusión y entrar en el siguiente paso, que es confesar nuestros errores a Dios. Amén. Tenemos que confesar a Dios cuando estamos en una situación difícil. Tenemos que decirle, Señor, ¿en qué te he fallado? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué estoy en esta situación? Y ponernos a cuentas con Dios y decirles, te necesito. ¿Qué pasa cuando vemos a Dios claramente? Tenemos que reconocer que tenemos que confesar a Dios nuestros pecados, nuestros errores, nuestras debilidades. En Isaías capítulo 6, verso 5 dice, entonces grité. Mire cómo se expresa Isaías. Él estaba en una situación difícil y dice, grité. No nada más le pedí a Dios, como decimos ahora, pídele a Dios que te ayude, pídele a Dios que te sane, pídele a Dios que te saque de esta situación donde estás, lo que tú estás atravesando, sea cualquier tipo de situación difícil. Lo que vemos aquí dice, él gritó, clamó a Dios con fuerza, con grito, y dijo, entonces grité, ay de mí, que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Mire lo que dice aquí, cómo clama él con desesperación. Dice, cuanto más cerca estamos de Dios, nosotros tenemos que confesar más nuestros pecados. Si tú quieres acercarte a Dios, tienes que reconocer que Dios tiene que limpiarte primero. Dios es un Dios santo, un Dios puro, y Él no soporta el pecado. Si nosotros queremos estar cerca de Dios, tenemos que pedirle perdón y que Él limpie nuestros pecados. Y entre más nos alejamos de Dios, lo contrario, menos sentimos la necesidad de venir a buscar de Dios. Cuando tú decides quedarte en tu casa y no venir a la iglesia, o no leer tu Biblia ahí en tu casa, o no orar, o no tener una comunión con Dios, cuando tú decides alejarte de Dios, es cuando tú
no tienes deseos de confesar tus pecados a Dios. Tú te alejas de Dios, no quieres confesar tus pecados. Tú te acercas a Dios, tú quieres estar en comunión con Él. Tenemos que pasar al siguiente punto, que es: ¿qué pasa cuando vemos a Dios claramente? Hay un cambio. El otro punto es que Dios nos cambia. Es un proceso. Primeramente, tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Tenemos que reconocer que estamos en un problema. Tenemos que clamar a Dios, gritar a Dios. Después confesar nuestros pecados. Y cuando hacemos esto de corazón, con un corazón sincero, con un corazón humilde, empieza el proceso de cambio. Dios te cambia. Dios cambia la situación que tú estás atravesando. El profeta Isaías aquí dice en el verso 6 y 7 del capítulo 6, dice: en ese momento voló hacia mí uno de los serafines, tenía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado ha sido perdonado. Esto es lo que Dios hace cuando tú clamas a Dios. Cuando tú le confiesas tus pecados, empieza a haber un cambio. Dios ve el corazón, Él quiere ayudarnos. Si no nos entregamos a Cristo, si tú no le entregas tu vida a Cristo, si tú no le pides perdón por tus pecados, Él no te puede cambiar. Él no puede perdonarte. Tú vas a vivir una vida de miseria, una vida miserable, con culpabilidad, con luchas, con cargas. No vas a sentir paz en tu corazón. Tenemos que entregarle la vida a Dios, tenemos que entregarle la vida a Cristo, reconocer que Él murió por mí, que Él vino a limpiar mis pecados, y entonces empieza el proceso del cambio. Amén. Tú ves personas que pueden estar años en la iglesia, años, y tú ves que siguen viviendo una vida de pecado, una vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque no le han entregado su vida a Cristo. Amén. Número 4, entrega total o compromiso. Cuando tú reconoces que necesitas a Dios, que Dios te ha cambiado, después viene la entrega total. Cuando tú le has entregado tu vida a Cristo y reconoces que Él te ha perdonado, es cuando tú te comprometes con Dios. Porque muchas veces vemos hermanos, hermanas que vienen a la iglesia y solamente vienen, se sientan, oyen el mensaje y se van a su casa, porque no hay un compromiso con Dios. Pero personas que vienen a la iglesia que dicen: por lo que tú has hecho en mi vida, por lo que tú me has dado, por el hogar, por los hijos, por la familia que tú me has dado, es por eso que yo te agradezco, es por eso que yo me entrego a ti, es por eso que yo te sirvo, es por eso que pongo en práctica los dones, los talentos que tú me has dado. Pero si no hay un arrepentimiento, si no hay un agradecimiento a Dios, ¿qué tenemos que agradecerle? No podemos comprometernos con Él. En Isaías capítulo 6 verso 8 dice: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Aquí está la voz de Dios diciendo: ¿quién hará el trabajo para mí? Dice allí: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí. Mire lo que respondió Isaías cuando él tuvo un encuentro con Dios, cuando él reconoció que Dios lo había perdonado. Dice: aquí estoy, heme a mí. Dice: envíame a mí, yo iré. ¿Cuál es tu actitud con Dios en este día? ¿Estás tú dispuesto a comprometerte con Dios, a servirle a Dios? ¿Estás tú agradecido con lo que Dios te ha hecho? ¿O simplemente vivimos una vida de religión, de venir a la iglesia, salir, regresar el domingo, y no estamos comprometidos con Dios en ninguna manera? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti que tienes que agradecerle? La palabra dice que al que más Dios le perdonó es el que más agradece. Si Dios te ha perdonado, si Dios ha hecho cosas grandes en tu vida, yo creo que tú tienes una actitud de compromiso con Dios, de agradecimiento. Es cuando tú te envuelves, cuando tú dices: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga para ti? Envíame, yo iré. Hay una actitud de agradecimiento a Dios. Después de que Dios nos cambia, entonces empezamos a ver el compromiso con Dios. Yo te voy a pedir que nos pongamos de pie en esta tarde, y antes de terminar, mientras los músicos pasan al frente para ser despedidos, yo te pido que ahí donde tú estás,
que meditemos en la palabra que hemos escuchado en este día. Si Dios te ha hablado a través de su palabra, si hemos aprendido algo de la palabra de Dios, dile: Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Qué quieres que haga? Para terminar, esto es lo que sucede cuando vemos a Dios claramente. Cuando no vemos a Dios borroso, cuando lo vemos claramente, cuando no hay nada que se interpone entre nosotros para ver a Dios, es cuando decimos: Señor, aquí estoy, me quiero comprometer contigo, quiero servirte, quiero ser un vaso, quiero ser un instrumento que tú uses. Si en alguna ocasión tú le has entregado tu vida a Cristo y por cualquier motivo te has alejado, ahí donde tú estás, yo te voy a pedir que cierres tus ojos, que oremos, que nos unamos en una oración y que digamos: Señor, perdóname. Y Dios está ahí con los brazos abiertos para perdonarnos. Está allí para cambiarnos. Pero Él quiere ver tu corazón. Él quiere ver lo que realmente tú sientes en tu corazón cuando le dices: Señor, reconozco que te he fallado. Reconozco que te necesito. Ayúdame, Señor. Te voy a pedir que ores conmigo mientras el grupo de alabanza se prepara. Inclina tu rostro y ora conmigo. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, una vez más por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que ahora que vamos a salir de aquí, salgamos cambiados, diferentes de cómo llegamos. Que la palabra que hemos oído, Señor, en este día, que no regrese vacía, Padre. Que llegue a las vidas, a los corazones de mis hermanos, de las familias, de cada vida, de cada corazón. Que salgamos diferentes de cómo llegamos en este día, Padre. Habla nuestras vidas, transfórmanos, purifícanos, Señor. Yo oro por cada familia aquí representada, Señor, por cada hermano, cada hermana. Tú sabes la necesidad que estamos pasando, Señor. Tú sabes lo que cada uno estamos viviendo, en qué área te necesitamos. Yo oro por la mamá de Karina, Señor, allá donde está en el hospital, para que tú trates con ella, Señor, que tu poder sanador sea sobre ella. Yo oro por cada familia que no han podido estar aquí en esta mañana, en esta tarde, que tú trates con ellos ahí en sus hogares, Padre. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú vas a hacer, por todo, Señor. Gracias, Padre. Te necesitamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.